Se cierra el telón, un podcast de Ready to Dance. Presentado por Isabel Fernández. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sonaría el flamenco con cuerdas de arpa? Hoy tenemos con nosotros a Ana Crismán, la mujer que ha revolucionado el panorama actual del flamenco al llevar su alma y compás a las cuerdas del arpa. Buenos días, Ana. Bienvenida a Se Cierra el Telón. Muchísimas gracias por participar. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, con todos los oyentes y contigo compartiendo este espacio de diálogo, de música y de cariño. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Para nuestros oyentes que no hayan escuchado tu historia, voy a contar una breve trayectoria. Ana es pianista de formación, licenciada en Historia y Ciencias de la Música, especializada en flamencología. Trabajó muchos años como docente musical. Durante unas vacaciones en Irlanda, dando un paseo por las calles de Dublín, encontró un artista tocando el arpa en la calle. Se enamoró perdidamente de este instrumento. Hoy en 2025, con su primer disco Arpa Ahora, está recorriendo teatros y escenarios de todo el mundo con un éxito rotundo. Bueno, Ana, tu historia es como sacada de una película romántica. Estás de turismo, estás de vacaciones, te encuentras a un artista tocando el arpa en la calle, te enamoras. Has contado en alguna ocasión que te tiraste todo el día escuchando a este artista y visualizando cómo tocaba, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue este momento. Sí. Pues mira, yo estaba efectivamente en Irlanda de vacaciones porque yo antes era docente y en un colegio de primaria. Y nada, me fui de vacaciones a Irlanda y paseando por la calle, pues vi un artista callejero tocando el arpa y yo me sentí hechizada porque yo nunca había visto un arpa en directo. La había visto en los libros, en la tele, pero nunca había visto un arpa. Y me pareció tan hermoso, un instrumento tan bonito, que me quedé hechizada. Y me senté y estuve escuchándolo, pues hasta que recogió el arpa y se fue. Me quedé ahí embelesada, le eché todo el dinero que tenía y la gente pasaba, ¿sabes? Pasaba por la calle andando, lo veía y a lo mejor paraba un poquito, pero luego se seguía, ¿no? Y yo pensaba, jolín, ¿cómo no se detienen aquí y se ponen a escucharlo si es que esta música detiene el tiempo? De Totalmente. repente es como cuando entras en un momento donde parece que el tiempo se para, pues yo sentí algo así. Ujú, Yo es que me enamoré, ¿sabes? Me enamoré. He tenido en mi vida la experiencia de enamorarme de una entidad no humana, que ha sido del arpa, ¿no? A mí me ha pasado eso. Y es ujú. muy bonito que te suceda algo así. Muy increíble y muy bonito. Es una experiencia, pues, que es una bendición porque de repente te tienes en la vida un espacio muy único y muy propio, porque la relación con un instrumento cuando te enamoras de él es como cuando te enamoras de una persona. Lo que pasa es que el instrumento te devuelve ese amor multiplicado por 1.000.000, porque Ujú, todo el tiempo que tú le dediques a un instrumento siempre es para un resultado mejor. ujú. Siempre hay amor de vuelta. Eso es amor de vuelta seguro, porque todo el tiempo que tú estés practicando, será mejor va a sonar. Ujú, ujú, Entonces, es tan bonito ponerte a descubrir sonoridades y ponerte es tan especial. Yo creo que lo que sucede
en ese día a día con el instrumento es que tiene ese poder de parar la mente Ujú. y de hacerte estar, de hacerte tener la mente inmóvil de alguna manera. Aunque está trabajando, una parte del cerebro está trabajando, hay otra parte que se ha quedado inmóvil. Ujú. Y es muy grato. Es como cuando entras debajo del agua y estás como en otro paradigma. ¿Sabes? Como cuando te metes en el mar y empiezas a nadar debajo del mar y de repente el sonido cambia, Sí. la lentitud del cuerpo, ¿no? La velocidad de los movimientos cambian. Se Es un ejemplo así, quizá, que encuentro para poder explicar la sensación a la que se entra a nivel interno, ¿no? Cuando estás trabajando con un instrumento, ¿no? Un Que parece más o menos a eso. Ujú. Una buena comparativa, muy bonita. Bueno, y cuando volviste a España, bueno, venías con toda esta idea maravillada, ¿te viene de primeras yo tengo que hacer algo con este instrumento? ¿Te lo pensaste, le diste vueltas? ¿Cómo se gestiona todo ese amor interior que sentiste? ¿Cómo se integra en tu vida, habitual, la que tenías, y lo transformas, ¿no? Cuando vuelves a España, ¿decides dejarlo todo en ese momento o le das muchas vueltas? Sí, sí, le di muchas vueltas. Bueno, yo me quedé con las ganas de y con la curiosidad de ver cómo sonaría el arpa por soleá, por seguirilla y, en definitiva, por los cantes de aquí, de mi localidad, ¿no? De mi tierra. Yo nací en Jerez y vivo en Jerez, y aunque estuve unos años fuera estudiando, yo la verdad es que he visto una sensibilidad y un poder de transmisión en el cante de Jerez, como cantan algunos artistas aquí, o como cantan muchos artistas de aquí, que tienen ese poder que he mencionado antes, de detener el tiempo. O sea, Ujú, alguien cuando canta bien, cuando emite un sonido que vibra bien, eso detiene el tiempo. Y es que ujú, de repente se hace un instante eterno, convierte en el momento en algo, en un instante eterno. Y yo me preguntaba qué tal sonaría el arpa por esos desfiles. ¿Qué pasa si usamos esas melodías, esos acentos y esas rítmicas en ese instrumento, ¿no? ujú, Entonces empecé a buscar y no encontré nada, que fue lo que más me sorprendió. No encontré nada de flamenco con arpa. ujú. Y es muy sorprendente, Isabel, porque hablamos de un Sin duda. instrumento milenario del 3500 antes de Cristo, y es sorprendente, increíblemente sorprendente, que se hubiera quedado fuera de la expresión flamenca, Ujú, porque es que es anterior a la guitarra. ujú, Pero yo creo que el secreto de ese buen maridaje, a mi parecer, que tiene el flamenco con el arpa, se comparten la ancestralidad. ujú. Hablamos de dos elementos muy ancestrales. Y Sin entonces duda. al final hay un puente entre los dos, donde se dan la mano y donde pueden pasar bien. Y yo creo que es por esto. Mm. Que conectan, ¿no? Tienen ahí un pasado en común. Un pasado lejano. Mm, El flamenco es una música de ancestros, es una total. música ancestral. Ujú, Y el arpa, pues, este es del 3500 antes de Cristo, son las primeras fuentes que datan que existía el arpa, concretamente un grabado en piedra en Mesopotamia del 3500. Hay mujeres también yendo el arpa en lo que parece ser un rito funerario, ¿no? O ujú, sea, no es que se inventara en el 3500 antes de Cristo, es que en el 3500 hay registros de que el humano ya lo tenía integrado en su vida, ujú, este instrumento. O sea, es súper antiguo y viene del arco de la caza. El arpa viene del arco de la caza. O sea, es un instrumento que ha
acompañado al humano desde sus orígenes, desde la cueva. O sea, Fíjate. cómo el humano creó un arco para cazar y se dio cuenta de que esas, las flechas, la cuerda cuando la tensa y la suelta para que la flecha se dispare, cada cuerda emite una onda que emite un sonido. El humano se dio cuenta y empezó a añadir cuerdas y creó el arpa. Es un instrumento que ha acompañado al humano desde sus orígenes, ¿no? Y un instrumento en ese sentido muy especial porque va ligado a la nutrición del cuerpo y a la nutrición del alma. Mm. Porque yo creo que el humano necesita belleza en la vida y no solo pan, necesita belleza porque la belleza tiene este poder de hacer del mundo un sitio más habitable. Ese es inamable. Sí, Y entonces, el humano desde la caverna, yo creo que mm, me parece muy lógico que el humano hubiera desarrollado ese instrumento buscando esa belleza que también necesita para sobrevivir, para poder encontrar ese espacio de amabilidad y de habitabilidad y de alivio que se necesita a lo largo de la vida para poder seguir caminando, ¿no? Entonces, un instrumento de nutrición en un sentido muy holístico. sí, sin duda. Ujú, ujú. Y este instrumento tradicional de ancestros, tú lo tuviste que modificar para que sonase un poquito más flamenco, ¿no? Técnicamente, a veces te hemos escuchado hablar de los levels, de las cuerdas de diferente color. ¿Qué modificaciones técnicas tuviste que llevar a cabo? Bueno, he ido probando con muchas cosas, ¿eh? Desde las uñas, desde distintos arreglos de las uñas, como los guitarristas flamencos, pues arreglarme las uñas con distintos materiales, ¿eh? Ujú. Y desde gel, acrílico, he probado todo, todo. Pues, Y sí, sí, sí. Y la propia, el laca, endurecedor, no sé, la química alemana, fíjate. lo he probado todo, ¿sabes? Todo para ver cómo se adaptaba la uña a las cuerdas, porque tocando con las tuyas propias te las destroza, ¿eh? Eso Claro, no, al día siguiente ya no puedes tocar, te has quedado sin uña. Ya está. claro. Y, y nada, y luego con las cuerdas pues probando muchos materiales, porque hay muchos materiales. Lo que pasa es que el arpa no encuentra, o sea, España no es un territorio de arpa. Ya, Mm, Te vas fuera de este país, Alemania, Francia, Bélgica, y ya ahí sí empieza a haber más posibilidades, ¿no? Y más las tiendas incluso donde poder comprar más casas de arpa, ¿no? Donde poder comprar cuerdas, donde poder ver materiales, donde poder... Entonces, bueno, yo las modificaciones del arpa fue porque a medida que iba trabajando en festivales de arpa, sí, pues empecé a conocer distintos modelos de arpa, distintos arpistas que me decían, pues mira, Ana, existe esta, existe la otra, existe tal y cual, ¿no? Y también, pues me miraba por internet y si encontraba a alguien que tocaba el arpa, pues intentaba contactar con esa persona y que me contara todo lo que sabía acerca del arpa o si podía conectar con más personas que tocaran el arpa y así fui empezando a navegar a través de las personas que se dedicaban también a esto, ¿no? Contactando con ellas, reuniéndome con ellas, yéndome a visitarlas para ver qué arpas tenían. ujú, Y la verdad que es muy bonito, ¿eh? He encontrado unas auténticas obras de arte de preciosidades, ¿eh? mm, Y bueno, pues todo eso probando diferentes materiales, diferentes posibilidades, porque claro, ahí también entra un factor económico. He de intentado hacer una arpa, pues me he gastado muchos miles de euros en claro, comprar madera, en comprar los materiales, en pagar el trabajo del profesional que quiero que me modifique tal pieza o tal otra. Entonces, no puedo probar todo lo rápido que yo quisiera o con la continuidad que yo quisiera, porque cada vez que hago una Frankenstein tengo que reunir mucho dinero. ujú, Entonces, bueno, voy por la tercera, que es con la que he grabado el disco,
hice 2 anteriores, una se rajó, porque Vaya, no aguantó el cambio, las modificaciones que hicimos, y el luthier me lo advirtió. Pero bueno, es que estas son las cosas de ser pionero, ser pionera, un proyecto pionero en algo, incluye estas cosas, y yo pues lo sabía. O sea, lo que pasa que pues me arriesgué, ¿sabes? Buscando ese sonido, claro, te va a pasar. claro, Si quieres experimentar y probar, pues te va a pasar, te tienes que arriesgar, y aunque es verdad que se hace sobre el papel una previsión matemática, física, de hasta dónde puede aguantar peso y hasta dónde se puede tensar, hasta que no lo montas y te esperas 6 o 7 meses, no puedes ver el resultado real en el instrumento. claro. Lo que tienes tú es doble mérito, ¿no? Porque comienzas como artista en una disciplina, vamos, como hemos dicho, de ancestros, en un instrumento de ancestros que nunca se habían cruzado, y además haces una investigación muy profunda de cómo crear un instrumento que se adapte más a esa disciplina de música, ¿no? Mm, Tiene bastante mérito, la verdad. Pero, pero porque, bueno, yo lo he hecho porque yo quería, ¿eh? Porque me Sí, gustaba y porque me daba mucha curiosidad y tenía mucho deseo, y tengo mucho deseo de ver más posibilidades sonoras de este instrumento, porque está todo por decir, ¿eh? claro. Entonces me parece muy interesante, me parece muy Ujú, interesante. sin Lo que pasa duda, que, claro, todo pues conlleva pues un presupuesto, y conlleva tiempo, y gente y profesionales que quieran hacer, porque no todos los luthiers se prestan a hacer estas cosas, claro, porque bueno, pues también tienen un prestigio, y no quieren tampoco, digamos, pues meterse en proyectos que no salgan, ¿no? claro. Entonces, no es tan fácil, ¿sabes? Encontrar gente, y luego disponibilidad, porque ahora hace poco encontré un luthier muy bueno en Hungría, de arpas, muy, muy bueno. He estado viendo las arpas que tiene y las que fabrica. Tiene una lista de espera de 4 años por los encargos, claro, porque todo esto artesano y artesanal, y el que trabaja bien, pues yo me alegro un montón que le vaya bien, pero está colapsado de trabajo. Entonces, claro, hay que esperar, y tampoco te garantiza que el resultado vaya a ser de tu gusto. Claro, claro. Bueno, como tú bien decías, en España queda un poquito de recorrido en el tema del arpa. Comenzaste a debutar en Estados Unidos, si no recuerdo mal, allá por el 2019 fue tu estreno. Llega la pandemia, claro, a ti todo el tema de la pandemia te afecta muchísimo y te habrá retrasado muchísimo. La verdad, Isabel, no sé, creo que entiendo por dónde vas, pero es que yo el arpa no lo tengo como un objetivo de mercado, Mm, ¿sabes? Entiendo que sí, claro, que el hecho de que hubiera un parón en el mundo de todo, y después tuviera que volver a empezar la rueda a girar, pues ha hecho que sea un proceso de capilarizar en el mercado a una velocidad mucho más lenta de lo que hubiera sido si no hubiera habido una pandemia. Creo que te refieres a eso, Sí, ¿no? exacto. Sobre todo, pues el enseñar tu trabajo en los escenarios y todo esto, pues al final había reuniones muy reducidas y supongo que esto, pues no solo el estudiar o el profundizar en la investigación del instrumento, sino el enseñar tu trabajo artístico, ¿no? Y es que, verás, la música al final, la música es como un jardín muy amplio, Ujú, y con muchos senderos dentro de ese jardín, por así decirlo. ujú, Porque por un lado tienes el estudio en casa, que son muchas horas, ¿no? De esta relación que comentábamos con el instrumento tan especial, ¿no? mm. Pero luego, por otro lado, está el camino de saber estar en el escenario. O sea, de poder ponerte delante de 1.500 personas y tocar con libertad. Eso es otro camino que hay que andar. Sí, claro, claro, Porque hay músicos que tocan muy bien en su casa, pero después tiemblan en el claro. escenario. Entonces, eso es otro camino que hay que andar para poder, bueno, para poder navegar, por el mercado, porque
si en tu casa has descubierto una cosa muy buena, pero después no tienes recorrido para saber mostrarla, pues todo eso va retrasando también, porque después no lo puedes defender en el escenario. Y eso es tiempo, ¿sabes? Eso no es una cuestión Ujú, de que unos puedan y otros no puedan, por lo menos en mi opinión. ujú, Eso es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, de que te acostumbres, de que te sientas cómoda y ya sea para ti natural y ujú, puedas eso, mostrar con libertad lo que haces, ¿no? ujú, Esto también pues, es un recorrido que hay que ir haciendo. Y luego, por otro lado, dentro de ese jardín tan grande que decimos que es la música, está el mercado. Busca tu trabajo, que tu trabajo esté circulando, ujú. y llegue al público y esté en los circuitos y en los festivales, ¿no? Claro, sin duda. Creo que tiene que, a base de caminar, pues cuando hay un momento donde confluyen bien esos tres caminos, Mm, pues el jardín se florece. Pero es que son muchas cosas, ¿sabes? Aparte de tener algo que decir que pueda ser curioso al público o vendible, si lo queremos llamar en términos de mercado, pues tienen que confluir muchas cosas al mismo tiempo. Y eso sumado a que cada vez es más difícil tener visibilidad mm, porque hay sobreestimulación y bombardeo de propuestas, ¿no? Constantemente, ¿no? Y mm. porque estamos en un momento muy de velocidad, ¿no? Presentas un disco, haces una promoción y cuando se termina esto parece como si, como si no quedara, o sea, ya hay otro montón de propuestas empujando, mostrando, Mm, normal, ¿no? Entonces, hay como bueno, tienen que confluir bastantes cosas al mismo tiempo y todo requiere un camino. sí, estoy de acuerdo contigo que yo creo que los trabajos, no, ya no solo por el trabajo, sino por lo bonito que quedan artísticamente, se deberían de disfrutar con paciencia, con lentitud, ¿no? Es que si no, no se disfrutan, ¿no? Hombre, es lo suyo, ¿sabes? Que yo creo que es como todo, ¿no? Al final, bueno, hablas con artistas que, pues eso, que han sacado un disco, están en la gira, vuelven y pues ya se ven rápidamente. Le pasa mucho a los bailadores, al ámbito Ujú, del baile, ¿no? Que ujú, los ves que montan un espectáculo, lo estrenan, tienen su gira y rápidamente o estás montando ya el siguiente espectáculo o te quedas ahí como en un bypass sin poder circular, ¿no? Y realmente esta gente los ves agotados sí, porque aparte que es muy físico, ¿no? Es como no le da tiempo a saborear lo siguiente porque ya sí, está todo un poquillo atropellado, ¿sabes? sí, sí, Todo estoy. un ritmo un poco forzado. Estoy de acuerdo y eso se ve mucho en danza, que hay propuestas muy buenas, muy bonitas, pero que terminan una y ya tienen que estar programando la siguiente, porque si no se quedan fuera de circulación, efectivamente. Sí, sí. Eso se quedan fuera de circulación, entonces están obligados a estar ahí Mm, creando, tengan ganas, ¿no? Y eso a la larga, no sé, yo también conozco muchos artistas que me parece, pero bueno, te tiene que ir muy bien para poder hacerlo, ¿no? Y eso sí lo he visto más entre los músicos. ujú, Porque si te ha ido un año afortunadamente lo suficientemente bien como para poder retirarte un año, pues pausan, toman oxígeno y componen con gusto y con tranquilidad y ya vuelven a los 2 o 3 años, ¿no? A presentar otro disco. ujú. Lo veo más sano. Sí, y más cara a la inspiración, quizás más amable. Bueno, y que es que al final con un instrumento es que no vale. O sea, es que no vale sentarte y meter los dedos y ir encontrando cosas. Es que no vale, Isabel, es que de ahí no te sale nada. Ujú, Es que tienes que tener inspiración, es que tienes que estar en un estado muy concreto, que es el de la inspiración, ujú, que si no lo tienes, es que no puedes componer. Eso es así. Y además lo he hablado con un montón de artistas, ¿eh? Y ujú, artistas muy consagrados y muy veteranos, y todos me dicen lo mismo, es que la inspiración no va en el bolsillo, no la tienes metida en el bolsillo para cogerla cuando quieras. Es que la inspiración funciona por botones. Y ujú. ahora te viene
y, y o le haces caso y te quedas en casa con el instrumento, porque si no se va y ya no, y después a lo mejor yo qué sé, te quieren hacer un encargo y dices, pues Claro, ¿cómo me comprometo yo a que en tal fecha te voy a tener otro disco o lo que sea? Si es que yo no sé si me van a visitar las musas o no, es que no funciona así. no. Siempre te puedes, pues sí, te puedes poner y tal, pero no sé, supongo que eso es muy personal, pero sí, lo veo mucho en el mercado como que los artistas obligándose, imponiendo un ritmo que yo no sé si eso está, porque claro, si no es que te quedas fuera de circulación, pero es que eso no, la música no funciona así, la música por lo menos no funciona así, ¿eh? Ujú, Funciona claro. ¿Se te acerca algún bailarín a hacerte alguna propuesta para bailar junto con tu arpa? así. Sí. Muchísimo, muchísimo, sí, sí. ¿Y cuándo podremos verlo? No sé si tienes algún Muchas espectáculo. veces, Sí. pues si los festivales me piden baile, yo siempre, claro, lo llevo. Si se puede, llevo baile. Mm, qué bien. Pues a ver si en el próximo puedo acercarme yo a verlo. Y bueno, pues hablábamos un poco de todo el recorrido que has hecho, los festivales, Bienal de Flamenco en Sevilla, Bienal de Flamenco en Madrid, Festival de Los Ángeles, el World Music Festival Chicago, lo voy a decir en español, el encuentro de arpas célticas en Dinan, Francia, que decías este tema de la internacionalización, también el Festival Musical del Mediterráneo de Génova en Italia. Bueno, todo este contexto y diversidad de públicos que te ha supuesto, que has aprendido de ellos, ¿no? Esto que decíamos de no todo el mundo vale para subirse a un escenario y tocar ante un montón de personas. ¿Qué te ha supuesto todo este contexto tan diverso de públicos? Mira, lo que sí me parece que me queda claro es que las personas agradecen mucho esos espacios de belleza y les hace mucha falta, nos hace mucha falta a todos, porque vamos, no me quiero poner ni mucho menos negativa, pero a la vez hay que ser positivos porque existen esos espacios y yo particularmente me siento que es una labor, sí, social, hacer eso, crear espacios de alivio, de belleza y porque, bueno, pues está eh, la sociedad occidental, por lo menos, se está volviendo un escenario un poco hostil, ¿no? Ujú, De eso de vivir para trabajar, para generar y al final de mes pagar la factura y vuelta a empezar, pues es que yo creo que no, o sea, es que yo creo que eso no es sano, ¿sabes? Que las personas tenemos la dignidad, está en cada uno de nosotros y de nosotras y somos algo más que cobayas metidas en una rueda de un sistema que necesita generar personas que produzcan para que paguen la factura, para que paguen los impuestos y vuelta a empezar y todo eso. Y yo creo que está todo el mundo muy cansado de eso y muy agradecido cuando encuentra un espacio donde podemos conectar con la belleza y podemos conectar con cosas que nos hacen estar aquí y ahora, en el presente y alegrarnos, ¿no? De decir, pues hemos nacido y estamos vivos y en este planeta hay muchas cosas de las que poder disfrutar, no solo del arpa flamenca, sino de mis compañeros también en el festival, ¿no? Si he estado en esta diversidad de festivales, en algunos he ido yo sola, digamos, con mi propuesta de arpa, pero en algunos he estado compartiendo escenario con otros artistas. He hecho al público disfrutar de lo que veía en los diferentes escenarios y es porque el hombre ha diseñado para conectar con eso porque tiene capacidad de conectar y de disfrutar eso y les resuena, les resuena. Y eso es por algo, es porque esa divinidad está en todos nosotros.
Esa capacidad es algo más que está en todos nosotros y de todas nosotras. Sin duda. Ahora mismo se está valorando mucho desde los foros empresariales y de educación ejecutiva las habilidades que adquirís los artistas, ya sean músicos, bailarines, pintores, arquitectos, las habilidades que tenéis que no se que parece que en el día a día de personas ejecutivas en empresas se olvidan, ¿no? Viene un poco a colación de esto que decías y se está abriendo se está abriendo un poquito los ojos en este entorno. Entiendo que en el arte también veis esta dificultad, ¿no? De estar dentro de una rueda y no parar. Ujú. Lo comparto completamente. Mira, cuando estaba grabando un disco, este de Alfaora, en la seguidilla me grabó la letra Vicente Soto Zurgrano. Y a los ensayos para la presentación del disco, que fue aquí en el Festival de Jerez, me acuerdo que yo le estaba diciendo eso, bueno, bueno, yo me he gastado un dineral en grabar el disco porque soy freelance y no tengo apoyo de discográfica. Y bueno, pues el disco está financiado 100% por mi persona, ¿no? Entonces, estaba hablando con Vicente, decir, bueno, pues porque él conoció otro contexto de mercado. El mercado ha cambiado mucho, el mercado ahora de música, ¿no? Como ahora tienes este trabajo de tener que componer, grabar, sacar el disco y lo vas a colgar en Spotify gratis. Ujú. Es un trabajo que ya no está remunerado y ya no se vende en disco, porque ya está todo en formato digital, ¿no? Entonces, hay una parte ahí del trabajo del músico que se ha evaluado de tal manera que no, o sea, no solo no vas a cobrar, sino que además te va a costar el dinero. Ujú. Trabajar te va a costar el dinero. Se lo estaba hablando con Vicente, ¿no? Ujú. Y me decía Vicente que, bueno, cada época tiene su dificultad, tiene sus dificultades, y esta época él me la decía como realmente dura para lo que era conocido, ¿no? Pero me decía eso, que al final el artista elige expresarse por encima de todo. Estas son Sí, personas que han puesto eso por encima de todo. con unas Y habilidades lo entiendo. especiales. Mm. Bueno, yo creo que también con una decisión que tomas también de honestidad contigo mismo, ¿no? Porque cuando eso, y se lo vi también decir a una entrevista a Javier Bardem que me gustó mucho, porque él decía que ser artista es un trabajo de dignidad, ¿no? De dignidad en el sentido de que seas artista con paro y sin paro, con hambre y sin hambre, y cuando te va bien y cuando te va menos bien, pero artista. Entonces es un trabajo donde se aprende mucho acerca de la dignidad y de la honestidad y de quién eres tú y de qué estás hecha. Y agarrarte a eso y ponerlo, o sea, no dejar que nada pase por encima de eso. De, bueno, pues eso de decir yo elijo esto porque vibro bien ahí, porque resueno bien ahí y porque tiene sentido con respecto a quién soy y a lo que yo siento, ¿no? Y sí, lo entendí perfectamente porque es lo que yo pensé cuando decidí dejar este trabajo de funcionaria, ¿no? Yo me saqué las oposiciones Mm. con 21 años Ujú. y decidí dejar mi trabajo de funcionaria para ponerme a tocar el arpa todo el tiempo, ¿no? Para dedicarme a esto al 100%, ¿no? Muy Y bueno, valiente. yo no vengo de una familia de artistas y en mi casa eso no estuvo bien visto, porque bueno, se veía como una temeridad, ¿no? Y realmente lo era. Incertidumbre. Lo que pasa, lo que pasa es que, bueno, pues yo le puse mucho empeño, mucha constancia y mucha insistencia y lo dejé. Ujú. Y el momento fue así, por eso, por elegir, expresarme y elegir vivir en coherencia, ¿no? Es el último reducto que te queda Mm. como humano dentro de tu libertad. ¿Sabes? Trabajar tenemos que trabajar, Isabel. Los que Sin no duda. hemos heredado y no venimos de familias económicamente Numerosos. solventes, Mm. tenemos que trabajar, pero por lo menos en algo que tenga que ver con quién somos, ¿no?
Pues un acto de valentía por tu parte que esperamos que se pueda aprender por parte de muchos. Bueno, Ana, estamos llegando ya al final y nosotros en el podcast tenemos un espacio dedicado pues un poco a la inspiración y a la recomendación. Y vamos con nuestras preguntas de camerino y la primera es: ¿qué frase, lema, pensamiento te ha ayudado todos estos años, pues, desde que te sacaste la carrera de piano hasta ahora? Porque todo es una disciplina, todo es constancia y si no tenías frases antes, las tendrás ahora y si no al revés. Es un camino entero en una frase es muy difícil, porque son muchas, ¿no? Y también hay muchos momentos y agarrarte a pensamientos que te han ayudado en determinado momento. También todo eso tiene una vida, ¿no? Es orgánico, va cambiando, ¿no? Pero más que una frase, es un sentimiento. Yo creo que es una cuestión de ver la muerte desde un sentido positivo, en el sentido de que morir no nos vamos a morir, ¿eh? Pero eso es seguro. Pero eso no es una tragedia, porque morirse es natural. Yo creo que lo que la tragedia es no saber vivir. Hay que aprovechar esa oportunidad y ese regalo que es la vida para hacer lo que amas, porque si no, no tiene sentido. Totalmente, lo compartimos. Nos quedamos con esa idea. Y por último, es un espacio también de recomendaciones. Los huecos que tienes, no sabemos si te da tiempo a escuchar un podcast, leer un libro, ver una serie, ver una película que te haya impactado. ¿Alguna recomendación que puedas dar a nuestros oyentes que te haya dejado huella? Uy, yo leo mucho, me encanta leer. A mí me gusta muchísimo el Castor. Hay un libro que me cambió la vida, que es un libro que me ha hecho muchas veces reflexionar y al que vuelvo y vuelvo y vuelvo, que es El poder de la hora. Ujú. Sí, sí, muy bueno, Increíble. Ese libro me cambió la vida. muy bueno. A más de uno, conozco a más de uno que le ha cambiado la vida. Muy bueno. Pues nada, Ana, nos quedamos con el poder de la hora y muchísimas gracias por este ratito. Gracias por compartir con nosotros toda tu enamoramiento hacia el instrumento, pero también hacia el arte, todo tu interior, que es muy bello y muy emotivo. Y bueno, te deseamos muchísimos éxitos. Estás con Arpa ahora. Tienes ahora ya programados conciertos y espectáculos hasta final de año. Así que te deseamos que continúes con esta fuerza y con esta pasión. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por invitarme a este espacio y cuando quiera volver a charlar contigo. Gracias. Gracias. Y para lo que queráis saber más sobre los próximos conciertos de Ana Crismán, podéis encontrarla en la web arpaflamenca.es, su Instagram arpaflamenca, y podéis disfrutar de su disco Arpa ahora en las plataformas de música. A todos vosotros, gracias por escucharnos.